Muy buenas tardes con todos los presentes, siendo las 14:44 del día 9 de mayo de 2024, con la finalidad de continuar con el juicio oral en presente expediente 697-2018-74. Proceso penal que se está llevando a cabo contra Luis Ronquedo y otros por la presunta comisión de delito de negociación incompatible en agravio del gobierno regional de Huánuco. Juicio dirigido por el magistrado Luis Pagel Pérez, juez del cuarto juzgado penal unipersonal permanente supraprovincial de Huánuco, especializado en delitos de corrupción de funcionarios. Sesión virtual vía el aplicativo Google Meet. Vamos a pedir al especialista de audiencia que hoy nos acompaña, doctor Néstor Antonio Matos Viera, para que identifique el proceso, las partes que han concurrido a este dictado documento inicial. Adelante, doctor Néstor Matos. Gracias, señor magistrado. Buenas tardes con todos los señores presentes en la sesión. La audiencia que nos convoca el día de la fecha, en los seguidos contra Luis Raúl Piconquedo, Rogelino Guzmán Jiménez, Jaime Dimas Céspedes Roldán, Genadio Pastor Orihuela Mercado, José Pinto Jara, Demetrio Rubén Vidal Vargas y César Augusto Cabrera Trujillo, por el presunto delito de colusión y negociación incompatible en agravio del gobierno regional de Huánuco. Pasamos a la acreditación. Primeramente, el señor representante del Ministerio Público, le seguirá el actor civil. Señor magistrado, señor procurador, señores abogados y demás presentes, muy buenas tardes a cada uno de ustedes, en representación de la sociedad y del Ministerio Público por Enrique Sánchez Rondón, fiscal provincial del segundo despacho de la Fiscalía Corporativa especializada en delitos de corrupción de funcionarios de Huánuco, y con los demás datos ya debidamente consignados en las audiencias anteriores. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ante todo, buenas tardes, señor magistrado, señor representante del Ministerio Público, colegas de la defensa y demás presentes en la sala virtual de audiencias por la defensa jurídica del Estado. Se acredita Alfredo Absalón Retis Venturo con registro del Colegio de Abogados de Huánuco 2935 y los demás datos ya consignados en sesiones anteriores. Muchas gracias. Defensa técnica de Guzmán Jiménez. Muy buenas tardes, señor magistrado, y con todos los presentes en la audiencia virtual. Por la defensa técnica del ciudadano Rogelino Guzmán Jiménez, se acredita el abogado Moisés Chávez Ramírez, con demás datos consignados en actas iniciales. Gracias. Defensa técnica de Genadio Orihuela Mercado. Muy buenas tardes, señor magistrado, representante del Ministerio Público, abogado de la Procuraduría y colega de la defensa, quienes hablan de todo Eduardo Chacas, actuando en defensa de los derechos e intereses del ciudadano Genadio Pastor Orihuela. Además, datos ya consta de las audiencias anteriores. Muchas gracias. Defensa técnica de Jaime Céspedes Roldán. Gracias, señor Matos. Señor juez, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos los presentes en esta audiencia virtual. Hace uso de la palabra el abogado Robin Ramiro Céspedes Roldán, abogado con datos ya indicados en la sesión de instalación, a cargo de la defensa del licenciado en administración Jaime Dimas Céspedes Roldán. Por acreditar esta defensa, señor juez. Defensa técnica de Demetrio Vidal Vargas. Buenas tardes, señor magistrado, y con todos los presentes, se acredita la abogada Carmen Amelia Cabrera Vela, a cargo de la defensa técnica del ciudadano Demetrio Rubén Vidal Vargas, cuyos demás datos ya se encuentran registrados en sesiones anteriores. Gracias. Defensa técnica de José Pinto Jara. Señor magistrado, con todos los presentes, muy buenas tardes. Por defensa necesaria del acusado José Pinto Jara, se acredita defensor público Edgardo Santos Rivera, con registro número 34674 del Colegio de Abogados de Lima. En esta oportunidad, en apoyo de la defensora pública Minerva Candy Borja Álvarez, por encontrarse con licencia. Gracias, señor juez. Defensa técnica de Piconquedo, Luis. Buenas tardes, señor juez, señor representante del Ministerio Público, de la Procuraduría, colegas de la defensa y presentes todos. Por la defensa técnica del ciudadano Luis Raúl Piconquedo, se acredita el letrado Fernando Eduardo Corsino Barrueta, con registro 1547 del Colegio de Abogados de Huánuco y demás generales que obra en audio. Por acreditar esta parte del proceso, señor juez, señor especialista. Muchas gracias. Y la defensa técnica de
César Cabrera Trujillo. Buenas tardes, señor magistrado, señor representante del Ministerio Público, colegas de la Defensa Técnica, ciudadanos conectados a la plataforma. Les saluda el abogado José Luis Javier Aquino, abogado defensor del ciudadano César Augusto Cabrera Trujillo, y demás información consignada en audiencias preliminares. Bien, de la plataforma se advierte que no se encuentran presentes ninguno de los señores acusados, por lo que están debidamente representados por sus abogados defensores. Señor magistrado, para informar que revisado el sistema integrado judicial no tenemos escritos actuales. El último ingreso está fechado con 5 de marzo del año 2024. Para el día de hoy se ha citado a las partes para escuchar los alegatos finales de los abogados de la defensa técnica conforme al auto de enjuiciamiento. Adelante, señor juez. Bien, muchas gracias, doctor Neto Metos. Tenemos válidamente la continuación del juicio oral. Escucharemos ahora, según el orden establecido, a la defensa técnica del acusado Luis Raúl Piconquedo, con sus alegatos. Adelante. Le pido me permita un par de minutitos, por favor, que estoy tratando de estabilizar mi conexión, si no para hacerlo desde el celular. Por favor, un par de minutos. Muy bien, 2 minutos. Gracias. Bien, muchas gracias, señor juez, con su venia. Durante este plenario, señor juez, la defensa del ciudadano Luis Raúl Piconquedo, al inicio de este plenario, pues manifestó, ¿no?, que iba a poner de vuestro conocimiento el caso que habíamos titulado "No todos responden por todo", en atención a lo siguiente, ¿no?, que se le imputó a mi patrocinado, Luis Raúl Piconquedo, que en su condición de gobernador, de presidente regional en ese entonces, que era la denominación que se le daba en el año 2014, ¿no?, se habría interesado indebidamente para favorecer al consorcio San Antonio para la ejecución de una obra. Entonces, en ese sentido, pues nosotros señalamos que durante el desarrollo de este plenario, el Ministerio Público no iba a poder acreditar, más allá de toda duda razonable, que mi patrocinado Luis Raúl Piconquedo sea autor del delito de negociación incompatible previsto en el artículo 399 del Código Penal. En ese sentido, señor juez, viene la acusación fiscal en contra de mi patrocinado, en el que se le acusa de ser autor del delito de negociación incompatible por supuestamente haberse interesado, en razón de su cargo, en la contratación del consorcio San Antonio para la ejecución de la obra e instalación de los servicios educativos de la IEI, Institución Educativa Inicial número 621, del Centro Poblado de San Juan de Porvenir, distrito de José Crespo Castillo, provincia de Leoncio Prado. En ese sentido, según el Ministerio Público y conforme lo hemos escuchado detalladamente, tanto de su alegato inicial de apertura como del alegato de cierre desarrollado en la sesión anterior,
el responsable del Ministerio Público ha señalado, pues, que mi patrocinado se habría interesado directamente imputándole un único acto, ¿no? Que es el que en su condición de presidente regional habría modificado el PAC, el Plan Anual de Contrataciones, al expedir la resolución ejecutiva regional número 2434-2014-GRH/PR, y que pues en esta modificación del Plan Anual de Contrataciones se incluía el proceso de licitación pública 027-2014 a sabiendas, señala el Ministerio Público, de tener pleno conocimiento como titular de la entidad según la tesis fiscal de que no se contaba con el presupuesto total para la ejecución de esta obra, contraviniendo de esta manera el artículo 12 de la Ley de Contrataciones del Estado y quebrantando el artículo 7, numeral 7.1 de la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, establecida en el Decreto Supremo número 304-2012. Esa es la imputación que ha realizado el señor representante del Ministerio Público en contra de mi patrocinado Luis Raúl Picón Quedo. Y para él, ese acto de expedir la resolución ejecutiva regional 2434-2014, pues pone de manifiesto un interés indebido para beneficiar a un tercero. Ahora, del desarrollo del plenario, ¿qué es lo que tenemos? Pues en principio consideramos que el Ministerio Público no ha ofrecido una sola prueba de cargo que permite establecer que Luis Raúl Picón Quedo se haya interesado indebidamente para favorecer al Consorcio San Antonio. No existe un solo indicio que permita inferir la existencia de un interés indebido. De modo tal, señor magistrado, que sobre el de negociación incompatible previsto en el artículo 399, la estructura del verbo rector en este tipo de casos establece que necesariamente tiene que existir en primer lugar un interés indebido por parte del funcionario y que este interés pueda ser pues de manera directa o indirecta. Ya la casación 231-2017 PUNO establece pues claramente que en este tipo penal se sanciona al funcionario por interesarse indebidamente, es decir, por realizar una gestión de actos que no corresponden al rol que asume como funcionario público, mostrando para ello un interés particular y a la vez ajeno a su función. De modo tal que el único escenario posible para que la negociación incompatible se presente es que el interés debido del funcionario se materialice sin la intervención del particular, que es el posible beneficiado, o dicho de otro modo, sin que exista concertación como se exigiría en el tipo de colusión. Los jueces supremos en la casación 231-2017 PUNO han precisado en la idea de que el interesarse no significa parcializarse, sino más bien beneficiarse mediante la intervención en un determinado contrato a través de la realización de conductas concretas. El interés indebido sobre un contrato u operación que debe estar a cargo del funcionario público es el que sintetiza pues la tipicidad objetiva, por lo que debe existir un interés de obtener un provecho propio para un tercero, que es en esencia el núcleo de este elemento típico que pertenece a la tipicidad subjetiva y que se va a constituir como un elemento subjetivo de trascendencia interno. Ahora, ese interés indebido implica, pues, situarse ante el contrato u operación administrativa no solo como funcionario, sino conjuntamente como particular interesado en una determinada decisión o actuación en la administración. Por eso se habla, pues, de un desdoblamiento del agente. Ya los jueces supremos de la Corte Suprema de Justicia Penal de la República, la Sala Penal Permanente, en la casación 934-2021, Huanca Belica, sobre el interés indebido, han precisado y ratificado como doctrina vinculante en su fundamento cuarto, que de la acción típica, el interés indebido, directo o indirecto, entendido siempre económicamente a tono con el objeto del tipo penal, no importa que de parte del agente oficial exista un aprovechamiento del cargo, un acto de injerencia para hacer prevalecer los intereses particulares, ya sean propios o ajenos, frente a los intereses de la administración. Su contenido es volcar sobre el negocio de que se trate en cualquiera de sus fases, actos preparatorios, ejecución o liquidación del contrato, y claro que puede incluir un ámbito muy variado de expresiones prácticas, una pretensión
de parte no administrativa, ¿no? Sin perjuicio de la concurrencia o no del interés de la administración pública, a la cual el funcionario público tiene que dar preeminencia en función al cargo que interesa. Entonces, en ese sentido, pues nosotros advertimos que de la imputación que se le realiza a nuestro patrocinado, Luis Raúl Picón Quedo, el Ministerio Público no ha podido acreditar la existencia de ese interés indebido, porque el único acto que se le imputa, y conforme lo ha manifestado tanto en los alegatos de apertura y tanto en los de cierre, a él es expedir la resolución ejecutiva regional 2434, que es con la que se modifica el plan anual de contrataciones. Y conforme lo ha dicho en este plenario el propio representante del Ministerio Público, en esa modificación no solo estaba esta obra, se incluían también otras 20 obras más. Entonces significa que se interesó también Luis Raúl Conquedo por favorecer a esas otras 20 empresas que participaron en esas obras. Ahora, no solo basta acá con establecer la existencia de una supuesta irregularidad administrativa, sino que ya por exigencia del tipo penal y conforme lo ha señalado la propia Corte Suprema de Justicia de la República, en este tipo de casos es imprescindible que se pruebe la existencia del dolo. Y ojo, no un dolo eventual, sino conforme ya lo ha dicho la Corte Suprema, pues tiene que probarse un dolo de carácter directo. Tenemos en estos casos pues la Casación 13-2021 ICA, de Arequipa, donde se establece la necesidad de establecer claramente la prueba del dolo. Tenemos un pronunciamiento reciente del Tribunal Constitucional, ¿no?, recaído en la sentencia del Pleno 363-2022, expediente número 973-2022, PHC TC La Libertad, caso Daniel Marcelo Jacinto, en donde el Tribunal Constitucional declara fundado un habeas corpus y anula una sentencia en la que se condena al alcalde de un distrito de La Libertad por no haberse probado el dolo. Ojo. En ese sentido, durante el desarrollo del plenario tampoco hemos advertido la existencia por parte del Ministerio Público de un medio probatorio que acredite ese aspecto subjetivo del tipo penal. Hay que tener en cuenta, en este caso, señor magistrado, que el Ministerio Público durante el plenario no ha presentado ninguna prueba que evidencie que Luis Raúl Picón Quedo, en su condición de presidente regional, quiso favorecer al consorcio de San Antonio. Solo aduce que se llevaron a cabo procedimientos para llevar a cabo la convocatoria, y la única intervención de Luis Raúl Picón Quedo pues se limita a expedir una resolución ejecutiva regional que modifica el plan anual de contrataciones. Y sobre ello tendríamos que, nos vamos a referir en unos minutos, pero sobre este tema, sobre la licitación pública 027-2004, hay que tener en cuenta que se trató de una convocatoria pública en la cual se inscribieron 3 postores, pero finalmente se presentó uno, el Consorcio San Antonio, que fue el único que se presentó, que realizó la presentación formal de la oferta. Entonces, ¿cómo podríamos saber quién se iba a presentar y quién iba a ganar? ¿O cómo podría haber sabido Luis Raúl Picón Quedo en ese momento de expedir la resolución ejecutiva regional que modificaba el plan anual de contrataciones, ¿no?, y haber quebrantado el artículo 12 de la Ley de Contrataciones con el Estado y el numeral 7.1, el artículo 7 de la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto prevista en el Decreto Supremo 304-2012, conforme lo ha dicho el Ministerio Público? Pues lo cual resulta completamente falso, puesto que el artículo 12 de la Ley de Contrataciones con el Estado señala que para convocar un proceso de selección se requiere que el expediente de contratación aprobado incluya la disponibilidad de recursos. Esta disponibilidad se acredita con la certificación presupuestal y su fuente de financiamiento. Esto se conoce como certificación presupuestal, pero hay que tener en cuenta algo más, ¿no?, que durante este plenario ha comparecido como testigo experto la señora Patricia Seminario Zavala. Patricia Seminario Zavala, que es hasta la fecha la directora técnico normativa de OCE, quien respondió una pregunta clara: si es que era o no posible
convocarse a un proceso de licitación pública sin contar con el presupuesto para la ejecución de la obra. ¿Y cuál fue la respuesta de Patricia Seminario Zavala? La respuesta de ella fue sencilla, que la ley de contrataciones vigente en ese entonces permitía licitar, sacar a concurso público, ¿no?, obras sin contar con la disponibilidad presupuestal. Bastaba simplemente que se utilice un formato de previsión presupuestal, y lo dijo claramente, ¿no? Lo dijo claramente en el minuto 47 y siguientes de su intervención. Señala ella, ¿no?, ¿qué significa una previsión presupuestal? Fue la pregunta que le hicieron. Significa que si bien es cierto que en ese momento no tengo el presupuesto, pero en el futuro lo voy a tener. Entonces, de acuerdo al artículo 19.2 de la Ley de Contrataciones con el Estado, se establecía claramente que se podía realizar este procedimiento siempre y cuando se cumpliesen determinados requisitos. El primero de ellos era que se convoque en el último trimestre del año. Esta convocatoria se realizó en octubre del 2014, último trimestre del año, ¿no? Que aparte de ello, señaló que se realice siempre y cuando tanto el otorgamiento de la buena pro como el contrato sean suscritos en el próximo año, durante el próximo año. Eso lo ha dejado claro. Y ha señalado además que en estos casos el tema de la previsión presupuestal es importante. ¿Por qué? Porque establece que si bien es cierto, no tengo el presupuesto en ese momento, pero lo voy a tener más adelante. ¿Y por qué dijo eso? Y lo ha señalado claramente, ¿no? Porque se establece, dice en el minuto 47, segundo 05 del audio respectivo, ¿no?, mencionando nuevamente el numeral 19, que se puede convocar con previsión, porque ya con la previsión se garantiza que sí se va a tener los recursos al año siguiente. ¿Eso qué quiere decir? Dice que en ese momento ya ese trámite de presupuesto debería de haberse incluido en el proyecto de presupuesto general de la República para el siguiente año, que ya debería estar considerado en el presupuesto general de la República. Y si mal no recuerdo, señor magistrado y colegas, durante el desarrollo de este plenario, el Ministerio Público no ha acreditado que se haya analizado la ley de presupuesto correspondiente al año 2015, es decir, la ley de presupuesto número 30.281, que fue emitido el 4 de diciembre del 2014, ¿no?, para verificar si es que había o no había el presupuesto para ese año. Porque hay que tener en cuenta algo importante. Cuando se trata de este tipo de presupuestos, se tendría que haber analizado el PIM. ¿Y qué es el PIM? El Plan de Inversiones Multianual. ¿Eso qué significa? Que si tú tienes una obra que cuesta 1,5 millones, no siempre ese 1,5 millones te lo van a dar durante ese año, sino te lo pueden dar durante varios periodos, durante 2 o 3 periodos. Y ese PIM, pues, contiene precisamente ejecución de obras por un lapso de 5 años. Y eso no se ha acreditado en este plenario. Simplemente el señor representante del Ministerio Público ha dicho no se contaba con el presupuesto en el momento del proceso de selección en el año 2014 porque se ha revisado el presupuesto del año 2014 y pues en ese momento solo había 6 millones para todas las obras que se habían lanzado, y con lo cual esta obra no tenía presupuesto, y eso era de conocimiento del presidente regional. Esa es la esencia de su imputación, pero no se ha revisado qué pasa con las inversiones multianuales, con el presupuesto del siguiente año cuando se trata de previsiones presupuestales. Y acá se toma, en esencia, como base para la imputación las declaraciones tanto del gobernador regional como del procurador regional entrante, es decir, el señor Alba Ochoa y el señor Dávila Soria, que salen a decir, que fueron los que hicieron la denuncia, y vienen a decir, pues no, que esto es un evidente acto irregular e ilícito porque se han convocado obras sin presupuesto cuando no se han dado el trabajo de analizar el contenido del artículo 19 de la Ley de Contrataciones con el Estado. Pero lo que es más grave, señor juez, es que en este caso, pues ellos declararon la nulidad del contrato, fueron a conciliación y finalmente, pues terminaron otorgándole la buena pro y suscribiendo el contrato con la misma empresa. Si se entiende que se había otorgado la buena pro y se había suscrito el contrato con esta empresa, ¿por qué no fueron a arbitraje? Debieron haber ido a arbitraje y lo hubieran ganado si el contrato era irregular e ilícito y lo hubieran convocado nuevamente, pero eso no pasó.
Lo que demuestra que el presupuesto sí existía, porque esa obra, hasta donde tenemos conocimiento y conforme se ha aclarado en este plenario, pues se ejecutó al 100%. Fue liquidada y no fue observada. Ahora, tenemos otro punto importante. Y otro punto importante es que se pretende establecer la responsabilidad de Luis Picón Quedo por haber modificado el plan anual de contrataciones. Y la pregunta ¿es posible aprobar la modificación del plan anual de contrataciones? Porque de acuerdo a la tesis del Ministerio Público, ese sería un acto irregular. Y al haberse dado la resolución ejecutiva regional número 2434-2014, que en su artículo primero, ¿no?, y ha sido oralizada en este plenario, señala lo siguiente, dispone lo siguiente: aprobar la 10ª modificatoria del plan anual de contrataciones correspondiente al ejercicio fiscal del 2014 de la unidad ejecutora 001, siguientes procesos de selección según anexo que forma parte del presente documento. Adjudicación de menor cuantía de bienes y servicios, adjudicación directa selectiva de bienes y servicios, adjudicación directa selectiva de consultoría de obra, adjudicación directa pública de bienes y servicios, concurso público de consultoría de obra, concurso público de ejecución de obras, licitación pública de bienes, licitación pública de ejecución de obras. Eso es lo que dice la resolución que supuestamente contendría un acto irregular por parte de Luis Raúl Picón Quedo. Ahora, ¿es posible modificar el PAC? Claro que sí. El reglamento de la ley de contrataciones, en el artículo 6, establece claramente, ¿no?, que luego de aprobado el plan anual de contrataciones, este puede ser modificado en cualquier momento durante el año fiscal, ya sea para incluir o para excluir contrataciones. Y así lo ha señalado la Dirección Técnico-Normativa del OCE en sendas opiniones legales como la 103/2020, Dirección Técnico-Normativa del OCE, que es de conocimiento público y se encuentra en el portal del OCE. De modo tal que una modificación del plan anual de contrataciones pues se tiene que realizar conforme lo dice la ley, el reglamento de la ley de contrataciones, artículo 6, que se tiene que emitir la resolución ejecutiva regional siempre, que sea siempre del mismo año fiscal en el que se realiza, en el que se haya realizado el plan anual de contrataciones. Entonces, hasta ahí tenemos una actuación conforme a derecho. Pero un dato importante, señor juez, es el que da el Ministerio Público. Dice, bueno, si bien es cierto, la funcionaria del OCE, la directora técnico normativa del OCE, Patricia Seminario Zavala, perdón un momento, por favor, ha señalado que se puede convocar a una licitación, una obra sin contar con presupuesto, ¿no? Pero hay que cumplir requisitos, dice, ¿no? Uno, que sea en el último trimestre del año. 2, que el otorgamiento de la buena pro y la firma del contrato se realicen en el año siguiente. Y lo que ha dicho el Ministerio Público nos da un dato importante. El otorgamiento de la buena pro se realizó en diciembre del año 2014. Y la firma del contrato también se realizó en diciembre del 2014. Concretamente, 29 de diciembre del 2014. Ahora, estos hechos que de por sí reflejarían una inobservancia de la ley de contrataciones con el Estado, de acuerdo a su contenido, hay que analizarlo de manera sistemática. Y hay que tener en cuenta, ¿no? Hay que tener en cuenta que la Corte Suprema de Justicia de la República, en la casación número 392-2019, ANCASH, ponente César San Martín Castro, de fecha 30 de noviembre del 2020, ha señalado que para atribuir este tipo de delitos, no es, en un caso de colusión que es residual al de negociación incompatible, ha señalado lo siguiente, que no es suficiente para imputar esta situación la transgresión de la normativa de contrataciones con el Estado, sino que necesariamente se tiene que acreditar, en el caso de la colusión, la concertación, y en el caso de la negociación incompatible, el interés indebido. Y eso es importante, señor magistrado, porque hay que tener en cuenta dos situaciones. En primer lugar, el acta de otorgamiento de la buena pro.
Luis Raúl Picón Quedo, en su condición de presidente regional del gobierno regional Huánuco, durante el año 2014, participó en el otorgamiento de la Buena Pro, en este caso de la licitación pública 027-2014, basta con revisar el acta de otorgamiento de la Buena Pro para advertir pues que en ese acto solo participó el Comité Especial de Selección, compuesto por sus 3 miembros, con lo cual esa situación es ajena a la actuación de Luis Raúl Picón Quedo. Por su propia naturaleza y por mandato de la ley, él no participa en este acto. Vamos al otro dato, ¿no? La firma del contrato. La firma del contrato que se realizó el 29 de diciembre del 2014, el contrato número 1016-2014. Y nos preguntamos, ¿Luis Raúl Picón Quedo suscribió ese contrato con el representante legal del consorcio San Antonio para la ejecución de esa obra? Y la respuesta es no. Ese contrato fue suscrito por el presidente regional encargado, el señor Johnny Julián Mirabal Venturo. Pero hay otro dato más importante, ¿no? Y otro dato importante que nos da, pues, que nos viene a dar la actuación de medios de prueba, es el de la resolución de aprobación del expediente técnico. Y hay que tener en cuenta que esa resolución que aprueba el expediente técnico, que se aprobó con resolución ejecutiva regional número 2162-2014 de fecha 24 de septiembre del 2014, pues tampoco fue suscrita por Luis Raúl Picón Quedo como gobernador regional, sino, muy por el contrario, fue suscrita pues por el señor Johnny Mirabal Venturo, que era el presidente regional encargado. Ahora, en ese sentido, señor juez, hay que tener en cuenta la casación antes mencionada, la casación 392-2018 ANCASH, que en el fundamento octavo, jurídico octavo, precisamente señala lo siguiente. Se trata de un alcalde, ¿no? Pero vamos a ver acá lo que dice. Asimismo, es patente que la Buena Pro no era una competencia del alcalde y por ende debe examinarse si ésta presentó algún vicio que puede erigirse en un indicio fuerte y en qué medida el alcalde estuvo en condiciones de advertirlo y evitarlo y en qué medida pues el alcalde condicionó a los miembros del comité especial para que realicen ese otorgamiento de la Buena Pro. Esa actuación, señor magistrado, no se ha presentado durante el desarrollo de este plenario. No es suficiente señalar y decir, bueno, si bien es cierto Luis Raúl Picón Quedo, pues no suscribió el contrato, no suscribió la resolución que apruebe el expediente técnico y lo hizo el presidente encargado, pues hay que tener en cuenta que esto puede ser circunstancial porque es función del vicepresidente reemplazar al presidente. Pero si nosotros hablamos del principio de confianza, pues eso significa que ninguno de los actos de gestión se suscriben de manera automática, sino que son pasibles de revisión. Y en ese sentido, pues si se hubiese advertido alguna irregularidad, el nivel para advertir la deficiencia y en todo caso, pues de negarse a continuar con el decurso del proceso, pues debió advertirse en el nivel correspondiente. Y en este caso, conforme ya se ha señalado, pues, y conforme lo ha señalado la directora técnico-normativa del OCE, Patricia Seminario Zavala, el núcleo del asunto es el haberse sometido a proceso de licitación pública una obra que no contaba con presupuesto en ese momento. Y ya se ha señalado que sí es posiblemente válido convocar a proceso de selección, ¿no? Una obra sin contar con el presupuesto correspondiente, utilizando la previsión presupuestal, incluyendo este presupuesto en el siguiente ejercicio fiscal. Y del mismo modo, los actos que continúen ese hecho
como el otorgamiento de la buena pro y la suscripción del contrato, fueron actos en los que no participó Luis Raúl Picón Quedo. Tampoco participó, pues, ¿no?, en la designación o en la selección de la empresa ganadora, ni concretamente se interesó o se ha actuado medio de prueba alguno, órgano de prueba o prueba documental alguna que permite establecer que Luis Picón Quedo hubiese direccionado o hubiese conminado a sus funcionarios de línea a actuar de una manera determinada para favorecer al consorcio San Antonio, ¿no? Lo único que hizo fue, dentro de realizar un acto propio de su gestión, pues modificar el plan anual de contrataciones, que es válidamente posible, conforme lo ha señalado el artículo 6, lo señala el artículo 6 del reglamento de la ley de contrataciones con el Estado. Y sobre esa modificación, pues no se ha actuado medio de prueba alguno que permite establecer que detrás de esa modificatoria ha existido un acto ilícito del cual puede entenderse la existencia de un interés indebido. En este caso, señor juez, como lo hemos dicho, y ya para concluir, pues que no todos responden por todo. Luis Picón Quedo no va a responder por todo lo que ocurre en el gobierno regional, porque hay órganos de línea, hay órganos de gestión y funciona un principio de confianza. En los delitos de infracción de deber, lo que implica es la inobservancia del deber especial de carácter institucional fijado en la ley, que se conecte con las acciones típicas que exige determinado tipo penal. Ya lo ha establecido de manera clara la casación 1527-2018 TACNA, que establece la obligación de diferenciar entre deberes generales y deberes especiales para establecer la responsabilidad de los superiores jerárquicos. El hecho de ser la cabeza de una organización jerárquicamente organizada como un gobierno regional o una municipalidad no te convierte automáticamente en responsable por todo lo que suceda en ella. Tiene que depurarse la imputación. Y en ese mismo sentido se ha mantenido pues la casación 945-2017 PASCO, que señala lo propio. Señor juez, para terminar debemos de resaltar que del mismo modo, pues el actor civil no ha podido acreditar de qué manera la actuación de Luis Raúl Picón Quedo le ha generado perjuicio al Estado y cómo se ha cuantificado ese perjuicio a partir de los actos que hubiese realizado mi patrocinado, razón por la cual pues no se encuentra obligado al pago de reparación civil alguna al no haberse acreditado, establecido la existencia pues de daño alguno de índole patrimonial o extrapatrimonial como se exige en estos casos. En suma, señor magistrado, pues estamos en condiciones de señalar que durante todo el desarrollo de este plenario, el Ministerio Público no ha podido probar, más allá de toda duda razonable, pues la responsabilidad de mi patrocinado Luis Raúl Picón Quedo como autor del delito de negociación incompatible que se le imputa en el presente caso. Por esas consideraciones, señor juez, solicito que, ratificándose el estatus de inocente con el que ha ingresado a este proceso, se le absuelva de todos los cargos de la acusación fiscal. Es mi palabra, señor juez. Muchas gracias. Muy bien. Escuchado y anotado. Ahora escucharemos los alegatos de cierre de la defensa técnica de Rogelino Guzmán Jiménez. Adelante, por favor. Muchas gracias, señor magistrado. Si me permite, por favor, hacer una presentación. Adelante, doctor. Por favor, si me puede confirmar si se está visualizando. Sí, ahí está. Bien. Adelante, doctor. Muchas gracias, señor magistrado. Señor magistrado, hemos llegado a la parte final de este juzgamiento y tal y conforme lo hemos señalado en el momento de nuestros alegatos de apertura, en la cual hemos señalado que el Ministerio Público no podrá acreditar ni desvirtuar la presunción de inocencia de mi patrocinado, el señor Rogelino Guzmán Jiménez, respecto a los hechos en materia de imputación.
Y tal y conforme nosotros hemos también ofrecido a vuestra judicatura que durante el desarrollo del plenario, hemos ofrecido acreditar que respecto a los hechos en materia de imputación no se subsumen al tipo penal de negociación incompatible por ausencia de los elementos objetivos del tipo. Asimismo, señor magistrado, también habíamos ofrecido que el Ministerio Público no podrá acreditar la responsabilidad penal del señor Rogelino Guzmán Jiménez, también respecto a los hechos en materia de imputación. En ese sentido, se ha mantenido incólume la presunción de inocencia del señor Rogelino Guzmán Jiménez. Dicho ello, señor magistrado, en primer lugar, permítame recordar los hechos en materia de imputación que recaen sobre el señor Rogelino Guzmán Jiménez, tal y conforme se puede visualizar en el requerimiento acusatorio en el numeral 34, ha señalado el Ministerio Público que dice, ¿no? Siendo así, resulta claro que los acusados Rogelino Guzmán Jiménez, en su condición de miembro del Comité Especial, habría actuado en razón de su cargo de manera conjunta y dolosa al convocar, señor magistrado, resalto esto, al convocar el proceso de la licitación pública 27-2014-GRH/PR1, sin observar en su momento, también resalto, señor magistrado, esto, sin observar en su momento que el citado proceso no contaba con disponibilidad presupuestal de los recursos para el año del ejercicio fiscal del año 2014. Entonces, aquí hay dos hechos puntuales que se imputa al señor Rogelino Guzmán Jiménez. Es decir, haber convocado el proceso de la licitación pública y no haber observado que dicho proceso no contaba con disponibilidad presupuestal. En ese orden, señor magistrado, ¿no? Hacemos un análisis de los argumentos de imputación en cuanto a los elementos y circunstancias del delito y la responsabilidad penal y el grado de participación. El Ministerio Público, en principio, no ha probado la materialidad del delito. No ha probado la materialidad del delito en razón de que no ha logrado acreditar, ni mucho menos, tanto en sus alegatos de apertura ni en sus alegatos de clausura, ha señalado que ha probado la presencia de los elementos objetivos del tipo penal respecto a los hechos en materia de imputación, que éstas se subsumen al tipo penal de negociación incompatible. Asimismo, tampoco probó la responsabilidad penal, es decir, los cargos formulados en su contra del señor Rogelino Guzmán Jiménez han sido pues enervados en juicio tanto con los medios de prueba de cargo y los medios probatorios de descargo ofrecidos por esta parte. En consecuencia, el principio de presunción de inocencia se ha mantenido incólume, el Ministerio Público no ha logrado desvirtuarlo. ¿Por qué decimos, señor magistrado, que la conducta resulta típica en el presente caso? Resaltamos, en principio, la inexistencia o la ausencia del elemento objetivo del verbo rector del tipo penal de negociación incompatible, ¿cuál es el interés indebido? Conforme hemos leído la imputación, el Ministerio Público señaló que haber convocado el proceso de selección, sin la disponibilidad presupuestal y no haber observado que dicho proceso no tenía la disponibilidad presupuestal. Es decir, estamos aquí ante un hecho que el Ministerio Público imputa por una omisión, no por una comisión. Entonces, al respecto, señor magistrado, ¿no? El jurista Ramiro Salinas Sixia señala, ¿no? En cuanto a lo que es el interés, dice, como tal como parece redactada la fórmula legislativa, no es posible la comisión por omisión o simplemente por dejar de hacer o dejar pasar, pese a que el funcionario tiene una posición de garante o la obligación de intervenir en el proceso de contratación. Si se verifica algún acto de omisión parecido a los indicados, los hechos se subsumirán en otro tipo penal, por ejemplo, en el delito de omisión de actos funcionales. Entonces, no puede existir, señor magistrado, un interés indebido, ¿no? En principio, por no haber observado, supuestamente no haber observado la falta de disponibilidad presupuestal. Y otro, señor magistrado, que tampoco puede
cumplirse con el elemento objetivo del tipo penal consistente en interés indebido, cuando señala que no se cumplió con los requisitos para convocar un proceso de selección, es decir, la disponibilidad presupuestal, cuando como miembro del comité del proceso de selección no era de su competencia verificar la autenticidad o verificar la existencia o no de disponibilidad presupuestal, sino que su obligación era verificar los requisitos para convocar un proceso de selección, es decir, que se cuente con los documentos. Y conforme más adelante vamos a detallar, pues en el plenario se ha acreditado con mucha claridad, ¿no?, de que sí se contaba con el documento, con el formato 1 de certificación presupuestal. Es decir, ¿existía el documento? Sí existía el documento. Entonces, sí se cumplió con los requisitos que exige el artículo 12 de la Ley de Contrataciones del Estado, ¿no? Y para un poquito explicar esto, la Ley de Contratación del Estado en el artículo 12 señala que para convocar un proceso de selección se requieren, pues, contar, en primer lugar, con que este proyecto debe estar incorporado, esta contratación, esta licitación pública debe estar incorporado en el plan anual de contrataciones. ¿Estaba incorporado? Sí estaba incorporado. Luego debe contarse con el expediente de contrataciones debidamente aprobado. ¿Se contaba con el expediente de contrataciones? Sí. Sí, se contaba con el expediente de contrataciones debidamente aprobado. Y luego la disponibilidad de presupuesto, la certificación presupuestal también que se contaba, pues el formato número 1 era la de certificación presupuestal. Entonces, en ese sentido, sí se ha cumplido, digamos, con los requisitos que exige la ley y por lo tanto, pues se desvanece un supuesto interés indebido que habría ahí. Respecto también al punto 4, provecho propio o de tercero. En este caso, ¿no?, la doctrina y la jurisprudencia ha señalado en amplitud, ¿no?, que cuando existe un provecho a un tercero, pues, que el provecho va a ser para un tercero, en este caso debe haberse acreditado, ¿no?, una vinculación. Y en este caso el Ministerio Público de ninguna manera no ha, en lo absoluto, ha demostrado de que existía alguna vinculación entre el representante legal del consorcio San Antonio con los miembros del comité. Entonces, en ese sentido también, ¿cómo, señor magistrado, se podría haber determinado un cierto grado de vinculación para favorecer a un tercero si durante la etapa del proceso de selección, digamos, en el momento de la convocatoria, resulta pues incierto quiénes se van a presentar y más aún, ¿no?, cuando en el momento de la presentación de las propuestas de los postores solo hubo un solo postor que se presentó a este proceso? Y finalmente, respecto a la relación funcional, señor magistrado, acá se cuestiona tanto y el punto de debate siempre ha sido respecto a la disponibilidad presupuestal. Al señor Rogelino Guzmán Jiménez, como miembro del comité del proceso de selección, ¿era su competencia certificar el presupuesto? No. ¿Era su competencia verificar si el documento de certificación presupuestal era cierto, no era cierto, tenía contenido veraz o no? Tampoco era su función. Entonces, no existe, señor magistrado, una relación funcional como miembro de comité para poder, digamos, observar o poder, digamos, cuestionar un documento que había sido emitido por un órgano del gobierno regional, no con las facultades que le facultaba pues la ley. Entonces, en este caso, ¿no?, la sugerencia de presupuesto, ¿quién emitió dicha certificación? Luego, señor magistrado, nosotros consideramos también que existe insuficiencia probatoria para determinar responsabilidad penal. Los medios probatorios que se han actuado, y yo los resalto, los más importantes, en este caso, las testimoniales del procurador público de aquel entonces, Homero Froel Dávila Soria, quien al haber sido examinado en juicio, señaló pues de que se le había ordenado, ¿no?, formular una denuncia penal, se le había ordenado llegar a una conciliación con el consorcio de San Antonio a efectos de que se suscriba posteriormente el contrato.
y se ha señalado este testigo de que la conciliación estaba sustentada, basada en que digamos, la conciliación era propiamente de una nulidad cuya causal no era la falta de disponibilidad presupuestal, sino la supuesta incapacidad del vicepresidente que en aquel entonces habría suscrito el contrato. Ese era el vicio de nulidad por la cual se había declarado nulo el contrato. Y en cuanto al señor Rubén Alba Ochoa, señor magistrado, en su declaración también ha señalado que él no ha formulado denuncia penal por falta de disponibilidad presupuestal. Él dijo en su examen, dijo que él había formulado la denuncia en cuanto que al finalizar el año, al finalizar la gestión, se estaba convocando un número considerable de proyectos y él consideraba que no debía de convocarse o en todo caso se estaba convocando de manera irregular. Pero él resaltó que su denuncia no era para denunciar por el tema de falta de disponibilidad presupuestal. Luego, para esta defensa, considera también importante, señor magistrado, el examen efectuado a la perito contable Zoila Celis Andrés, ¿no? En audiencia de fecha 8 de octubre del 2023, la pregunta de la defensa, ¿no? En el tiempo de la audiencia, de 1 hora con 10 minutos con 3 segundos, se le preguntó, ¿no?, si ella tenía especialización en contrataciones del Estado y de presupuesto. Esto, señor magistrado, se le preguntó en razón de que, en primer lugar, esta defensa había observado, teniendo en consideración que se trataba de una perito contable, pero que no tenía contenido contable su pericia, sino tenía un contenido de análisis respecto a la ley de contrataciones del Estado, porque sus opiniones, sus conclusiones estaban vinculadas a la ley de contrataciones del Estado. En ese sentido nos contestó que no tenía especialización alguna al respecto. Luego también, señor magistrado, se le preguntó si el comité puede convocar a proceso de selección con previsión presupuestal. ¿Qué señaló ella, señor magistrado, ¿no? En el tiempo 1 hora con 11 minutos y 5 segundos? Señala ella que sí, dice, sí se puede convocar, dice, y que posteriormente puede ser cambiado antes del otorgamiento de la buena pro. Este dato es importante, ¿no? Adicionado a lo que ya mi colega que me ha antecedido también, la directora de la Dirección Técnica Normativa, que ha señalado que sí era posible convocar un proceso de selección sin contar con disponibilidad presupuestal. Esta perito también ha señalado que sí se podía convocar, pero que sí debía de cambiarse antes del otorgamiento de la buena pro. Entonces, ¿qué quiere decir ello, señor magistrado? Que el señor Rogelino Guzmán Jiménez, entonces, se encontraba, digamos, facultado para poder convocar el proceso de selección, y que posteriormente, digamos, se haya hecho o no se haya hecho los cambios, ya es una situación que no es materia de imputación del Ministerio Público, porque la imputación propiamente del Ministerio Público es al señor Rogelino Guzmán Jiménez haber convocado proceso, ¿no?, y no haber observado la falta de disponibilidad presupuestal. Entonces, si el perito, la especialista, la perito, señala que sí es posible la convocatoria de un proceso de selección con una previsión presupuestal, pero esta debe ser cambiado antes del otorgamiento de la buena pro, quiere decir que el señor Rogelino Guzmán Jiménez ha actuado de manera legítima dentro del proceso de selección al momento de la convocatoria. También, señor magistrado, hago recordar que el señor Rogelino Guzmán Jiménez no estuvo en la etapa del otorgamiento de la buena pro. El Ministerio Público, señor magistrado, también preguntó, ¿no?, examinó a la perito antes citada en en 1 hora con 41 minutos con 26 segundos en la audiencia que hemos señalado, en la fecha señalada, ¿no? Le preguntó hasta qué etapa del proceso de selección el formato 1 era válido, ¿no? Y la perito dijo, me remito a la página 30, esto podría servir preventivamente para la convocatoria hasta antes del otorgamiento de la buena pro. Ratificando, señor magistrado, a la pregunta efectuada por parte de la defensa y ahora por la pregunta efectuada por el Ministerio Público, porque esto fue un reexamen, en la cual le señaló que sí era posible convocar preventivamente. Entonces, nuevamente ratifico, señor magistrado, que en todo caso el señor Rogelino Guzmán Jiménez, como miembro del comité, al haber convocado el proceso de elección, sí estaba actuando de manera correcta en cumplimiento de sus funciones. Luego, señor magistrado, también tenemos ya las pruebas documentales que se han actuado en juicio, ¿no? Entonces,
En primer lugar, bueno, señalo que estoy resaltando los medios probatorios más importantes para esta defensa y lo que están, digamos, relacionados al señor Rogelino Guzmán Jiménez. Tenemos la actuación del medio probatorio consistente en la certificación presupuestal formato 1 de fecha 22 de octubre del 2014, es prueba 3 del Ministerio Público, emitida, ¿no?, por requerimiento del área usuaria. Es decir, me explico, señor magistrado, esta certificación presupuestal que emitió el subgerente de presupuesto, el hoy también acusado de Pinto Jara, ¿no? Emitió esta certificación presupuestal a requerimiento del área usuaria, es decir, del área de infraestructura. No, quiero resaltar la fecha, 22 de octubre del 2014. Posteriormente, señor magistrado, que el documento que también se ha oralizado es la Resolución Ejecutiva Regional 2434-2014-GRH/PR de fecha 30 de octubre del 2014, prueba 4 del Ministerio Público. ¿No? A través de este documento, señor magistrado, se aprueba la modificación del Plan Anual de Contratación del Estado, a través de la cual se incorpora este proceso, esta licitación pública, se incorpora al Plan Anual de Contrataciones del Estado. ¿Por qué resaltamos, en principio, estos dos documentos, señor magistrado? La certificación presupuestal ha sido emitida antes de la modificatoria del Plan Anual de Contrataciones. ¿Por qué? Porque para modificar el Plan Anual de Contrataciones, conforme lo establece el reglamento de la Ley de Contrataciones, es requisito la certificación presupuestal para modificar el Plan Anual de Contrataciones. Entonces, cuando se aprobó el Plan Anual de Contrataciones, cuando se aprueba la modificación del Plan Anual de Contrataciones, y ya se contaba con la certificación presupuestal, porque es en esta etapa en donde se acredita la certificación presupuestal. Entonces, señor magistrado, también la perito, ante la pregunta efectuada por esta defensa, y también el mismo subgerente de presupuesto, cuando se le ha preguntado, el subgerente de presupuesto, que viene a ser el señor Pinto Jara, cuando se le ha preguntado, ¿no?, en qué momento se hace la certificación presupuestal, señaló que se hace en los actos preparatorios, es decir, antes del proceso de selección. Ahora, señor magistrado, la Resolución Ejecutiva Regional 2517-2014-GRH/PR de fecha 6 de noviembre del 2014, mediante dicho documento oralizado en juicio, ¿no?, se designa a los miembros del comité. Y como podrá visualizarse, señor magistrado, que los miembros del comité fueron designados con fecha posterior, ¿no?, a la certificación presupuestal y posterior a la aprobación del Plan Anual de Contrataciones. Entonces, tuvieron, digamos, alguna participación, como erróneamente señala el Ministerio Público, que los miembros del comité debían haber observado la falta de disponibilidad presupuestal cuando ello no correspondía en el estadio de la convocatoria del proceso de selección, sino antes, en los actos preparatorios. Entonces, con ello, señor magistrado, nosotros estamos acreditando que los miembros del comité no tenían las facultades para poder observar, sino simplemente verificar la documentación que debe de contener o que se debe de contar en ese momento para convocar al proceso de selección, de acuerdo a lo que señala el artículo 12 de la Ley de Contrataciones del Estado. Conforme señalado, que el proyecto debe estar incorporado en el Plan Anual de Contrataciones, en este caso en la modificatoria, luego contarse con la aprobación del expediente de contrataciones y luego el documento que es la certificación presupuestal, la cual contaba, conforme he señalado, que en su momento anteriormente ya había sido incorporado al expediente de contrataciones. Luego, señor magistrado, también se ha oralizado, ¿no?, a través de los medios de prueba de oficio que se han presentado, la Directiva de Ejecución Presupuestal del Gobierno Regional de Huánuco, a través de la cual esta defensa ha acreditado, contrario a lo que el Ministerio Público planteaba, que el formato 1, el tan mencionado formato 1 durante el desarrollo del juicio,
se creía que era un formato que no tenía ningún valor, se creía que el formato era, que en su momento se había redactado un formato dándole la denominación de certificación presupuestal. Pero a través de la directiva de ejecución presupuestal, como repito, señor magistrado, se demostró que el formato 1 era de uso obligatorio, ¿no?, para certificar un proceso o para dar la certificación presupuestal de una contratación de carácter obligatorio, de uso obligatorio. Entonces, con ello, señor magistrado, hemos acreditado que el formato 1 que contenía el expediente de contrataciones antes de la convocatoria del proceso, ¿no?, era un formato que por norma interna del gobierno regional lo utilizaba la sugerencia de presupuesto a efecto de certificar todos los procesos de selección. Incluso antes de estos procesos, en el año 2013, 2014, se venía pues utilizando este formato en los demás procesos. Entonces, no era un formato exclusivamente, digamos, creado para convocar estos procesos que hoy en día se han observado, ¿no? Entonces, en ese sentido, señor magistrado, se demuestra pues de que el documento que contenía el expediente de contrataciones era válido para los miembros del comité. Y para ir terminando, señor magistrado, nosotros se puede ver en pantalla, se puede visualizar señor magistrado, el formato 1, en el lado izquierdo que está, es el formato de certificación presupuestal, el número de orden, el 2007-2014/GRH-GRI, ¿no?, que corresponde al proceso de selección que se ha licitado y luego se ha suscrito el contrato y materia de juzgamiento. Ahí se puede visualizar, señor magistrado, los funcionarios competentes quienes han firmado, han suscrito esta certificación presupuestal. Esta certificación presupuestal que se encontraba dentro del expediente de contrataciones previo a la convocatoria del proceso de selección. Y al lado derecho, señor magistrado, podemos visualizar, ¿no?, el formato 1, ¿no?, de certificación presupuestal que tiene las mismas características, ¿no?, que el formato con la cual, digamos, se convocó el proceso. Y el formato del lado derecho, señor magistrado, con los sellos que aparecen ahí, es un formato, como repito, que corresponde a los anexos de la directiva 5/2011, ¿no?, de uso obligatorio. Entonces, señor magistrado, si este documento fue a través de la cual, digamos, se ha convocado el proceso, los miembros del comité no tendrían por qué haber observado si se trataba de un documento oficial, de un formato oficial de uso obligatorio de parte de la sugerencia de presupuestos a través de la cual venía certificando todos los procesos de selección. Si hubiese sido tal vez, señor magistrado, un formato nuevo, un formato que no es de uso obligatorio, tal vez los miembros del comité pudieron haber dudado o pudieron haber observado dicho formato que era de certificación, ¿no? Entonces, al ser lo mismo, señor magistrado, se aplica, pues, ¿no?, el principio de presunción de veracidad en el ámbito administrativo. Bueno, con ello, señor magistrado, concluyo en la parte penal que el Ministerio Público no ha logrado acreditar en lo absoluto la responsabilidad penal de mi patrocinado, el señor Rogelino Guzmán Jiménez, respecto a los hechos materia de imputación. Y entonces, por lo tanto, debe de desestimarse la pretensión del Ministerio Público en cuanto a su pretensión penal. Luego, señor magistrado, para finalizar, respecto a la pretensión civil, durante toda la secuela del proceso, señor magistrado, siempre hemos escuchado a la Procuraduría Pública señalar, cuando se han actuado todos los medios probatorios, siempre señalar que no tiene ninguna observación y que luego hará valer su derecho o manifestará lo conveniente en la etapa correspondiente, es decir, en los alegatos de clausura. Sin embargo, señor magistrado, tanto el Ministerio Público, la Procuraduría, que plantea un daño extrapatrimonial y un daño patrimonial, no ha acreditado en lo absoluto con ningún documento, ningún medio de prueba actuado en juicio, no acreditó ni el daño extrapatrimonial ni el daño patrimonial.
no ha acreditado la existencia del daño patrimonial ni la cuantificación del daño extrapatrimonial. Más aún, señor magistrado, ¿no?, que respecto al daño patrimonial, en el peritaje contable, la perito señaló, pese a que no hizo un peritaje contable propiamente para determinar un posible daño patrimonial, ¿no?, señaló ante la pregunta realizada tanto por los abogados como por parte del Ministerio Público, la perito señaló que el riesgo de daño, o sea, existía un riesgo de daño, dice, al momento de convocar el proceso de selección sin la certificación presupuestal, existía un riesgo, pero que dicho riesgo, ¿no?, de un posible daño desapareció cuando se declaró la nulidad del contrato. Eso es lo que ella señaló. Bueno, no compartimos con las conclusiones de dicho perito, pero sin embargo es un dato muy importante que señala, ¿no? Primero, de que existía, dice, un riesgo de un daño patrimonial y que posteriormente ha desaparecido. O sea, en su pericia contable no ha advertido daño patrimonial alguno, cero daño patrimonial. Y esto también, señor magistrado, se corrobora, digamos, o se afianza un poco más cuando la nulidad declarada al contrato, ¿no?, la nulidad declarada al contrato no fue por la falta de disponibilidad presupuestal, sino, como hemos señalado, la nulidad del contrato fue por cuanto había sido suscrita por un funcionario no competente, en este caso el vicepresidente del gobierno regional de aquel entonces. Entonces, ¿qué riesgo o qué daño podía haberse dado si es que en el posible escenario en donde el contrato o el proceso de selección estaría viciado en nulidad? No habría ningún riesgo, señor magistrado, porque la causal de nulidad no advierte, pues, ningún posible resarcimiento de un daño cuando un proceso de selección, digamos, haya sido convocado, ¿no?, inobservándose alguna norma. Pero, sin embargo, a lo dicho, se afianza más aún cuando la nulidad se da por una causal distinta a lo que finalmente el Ministerio Público ha cuestionado. Dicho ello, señor magistrado, ¿no?, el actor civil no probado, pues, en lo absoluto, ¿no?, la existencia de un daño extrapatrimonial, ni mucho menos patrimonial, más aún cuando en el último tramo de este juzgamiento presentó como medio de prueba la denuncia de parte, y nosotros consideramos que la denuncia de parte no puede determinar un daño extrapatrimonial ni patrimonial porque es un dicho de una de las partes, que no ha sido corroborado, ¿no?, con ningún medio probatorio periférico, y tampoco lo ha señalado en sus alegatos de clausura. En ese sentido, señor magistrado, concluyo solicitándole, señor magistrado, en aras de una verdadera justicia, ¿no?, se declare infundada, en todo caso, la pretensión del Ministerio Público y, por ende, declarando la absolución de mi patrocinado en los cargos formulados por el delito de negociación incompatible. Uno, porque no se han probado los elementos objetivos del tipo penal, ni mucho menos se ha probado la responsabilidad penal. Asimismo, también se desestime la pretensión del actor civil, toda vez de que no ha probado el daño extrapatrimonial, ni mucho menos el daño patrimonial. He concluido, señor magistrado. Muchas gracias. Muy bien, ahora tenemos los alegatos de cierre de la defensa técnica de Jaime Dimas Céspedes Roldán. Adelante. Gracias, señor juez. Señor juez, en la etapa intermedia, en algún momento del desarrollo de la misma, yo me hice la siguiente pregunta. ¿Y si hubiera habido presupuesto en el presente caso, en la fecha de la firma del contrato, ya no se hubiera cometido el delito? Independientemente de la respuesta, señor, se debe tener en cuenta que para la configuración del delito es necesario el interés indebido. Y ese interés indebido no ha sido desarrollado absolutamente para nada por el señor fiscal en todo el tiempo que se ha tomado exponiendo sus alegatos de clausura. En sus alegatos de clausura, el señor fiscal se ha encargado de sugerir que quizás nosotros vamos a centrar nuestra defensa en determinados aspectos que los iba repitiendo.
pero durante el desarrollo de todos sus alegatos de clausura, no ha desarrollado absolutamente para nada, durante toda su disertación, quise decir, no ha desarrollado para nada el interés indebido. Y no ha desarrollado, señor, porque precisamente ha ocurrido eso. No se ha acreditado durante el desarrollo del plenario el referido interés indebido. ¿Y cómo es que podemos llegar a esa conclusión de que efectivamente no se ha podido acreditar el interés indebido? Por una sencilla razón, señor. En principio, porque la Fiscalía nunca ha tenido una teoría del caso concreta o unívoca. Si nosotros revisamos la acusación, señor, en el numeral 14, Fiscalía dice, al hacer la imputación a mi patrocinado, dice, el 15 de diciembre del 2014 se realizó el acta de apertura de propuesta económica y otorgamiento de la buena pro. Y pese a que este proceso de licitación no contaba con formato de previsión presupuestal. Correcto. Eso dice en el numeral 14. Y luego, en el numeral 34, dice, resulta claro que los acusados, entre ellos mi patrocinado, de manera conjunta y dolosa convocaron el proceso de licitación pública sin observar en su momento que el citado proceso no contaba con disponibilidad presupuestal. Entonces, señor, será lo mismo no contar con formato de previsión presupuestal. Será lo mismo no contar con el certificado presupuestal, o será lo mismo no contar con disponibilidad presupuestal. Creo que no es lo mismo, señor, y precisamente por ello es que, reitero, Fiscalía no ha podido acreditar el interés indebido necesario para que se configure el tipo penal. Y en efecto, señor, si nosotros nos remitimos a la acusación, la propia acusación señala que en el año 2014, al mes de diciembre del 2014, el gobierno regional contaba con un presupuesto de 6 millones de soles. ¿En qué momento se emitió el certificado presupuestal? ¿En qué momento se emitió el documento conocido como el formato 1, la certificación presupuestal? En octubre del 2014. En octubre del 2014, por tanto, el gobierno regional contaba con 6 millones de soles. ¿A cuánto ascendió el presupuesto de la obra? 1.822.559 soles. Entonces, significa, señor, que cuando el comité de selección fue convocado para llevar a cabo el proceso de selección, no solo se cumplía con todo, no solo existía el certificado, la certificación presupuestal, sino que el comité verificó de que se cumplieran con todos los requisitos para convocar al proceso. ¿Estaba incluido en el plan anual de contrataciones? Sí, porque se hizo la modificación, ya lo hizo notar el doctor Moisés Chávez, ya no voy a redundar eso. ¿Contaba con expediente de contratación aprobado con resolución? Por supuesto que sí, contaba con un expediente de contratación. Y contaba, obviamente, con la certificación presupuestal, porque no se puede hacer la modificación presupuestal o del plan anual si es que no se cuenta con la certificación presupuestal. Entonces, señor, resulta evidente que al momento de la convocatoria no solo había disponibilidad presupuestal, sino que el expediente estaba completo, incluida la referida certificación presupuestal. Y sobre el documento formato 1 que Fiscalía ha pretendido cuestionar su valor, pretendiendo y rogarle validez, el gobierno regional, en las pruebas que se han dado lectura, al responder a esta defensa, una petición concreta, señala que la Directiva Complementaria General 05-2011 GRH, GRP, PAT, SGDIS, que fue aprobada con la resolución Ejecutiva Regional 1355-2011 GRH/PR, que aprueba la Directiva Complementaria para la Ejecución Presupuestaria año 2011 de la Unidad Ejecutora 1, sede Huánuco, perteneciente al Gobierno Regional Huánuco, incluido el formato 1,
estuvo vigente hasta el 27 de mayo del 2019, en que fue reemplazado por la resolución general, por la nueva Directiva General de Ejecución Presupuestaria, aprobada por Resolución General 74. Entonces, señor, la teoría del Ministerio Público de que hicieron la convocatoria sin contar con la certificación presupuestal o con la disponibilidad presupuestal o con la previsión presupuestal, finalmente ha caído en un tema que no se ha acreditado en el desarrollo del proceso, y por el contrario, durante el plenario se ha acreditado que sí se reunía que el expediente de contratación sí reunía con todos los documentos para la convocatoria al proceso de selección. Ahora, señor, cuando nosotros iniciamos este juicio oral, señalamos que en el plenario se iba a acreditar que íbamos a acreditar que la licitación, el objeto de la convocatoria sí estaba incluido en el plan anual de contrataciones, que sí contaba con expediente de contrataciones, que sí tenía certificación presupuestal, que sí se estableció el valor referencial, y todo eso, señor, se ha acreditado durante el desarrollo del plenario. Entonces, señor, tenemos que dirigirnos al interés indebido que no ha sido desarrollado por el Ministerio Público. En ese sentido, señor, para que mi patrocinado se pueda ver interesado a favor del consorcio ganador de la Buena Pro, y aunque en este caso expresamente se le incluye como extraneus al señor Cabrera, al haberse presentado como postor, al señor César Augusto Cabrera Trujillo, al haberse presentado como postor a sabiendas, dice la acusación de que no se contaba con disponibilidad presupuestal. Entonces nosotros señalamos en los alegatos de apertura que en la convocatoria, mi patrocinado como miembro del comité y todos los miembros del comité tenían que haber tenido conocimiento, en primer lugar, que el consorcio San Antonio iba a ser postor, porque si yo no sé quién va a ser postor, no me puede interesar. Yo tengo que interesarme en alguien que sé que va a ser postor. Si no va a ser postor, no hay forma de saber. Entonces, tenía que haber tenido conocimiento mi patrocinado y los miembros del comité que el referido consorcio iba a ser postor en este proceso de selección. Y luego, con motivo del otorgamiento de la Buena Pro, mi patrocinado y los miembros del comité tendrían que haber desplegado conductas tendientes a que el consorcio San Antonio efectivamente sea el ganador. Sin embargo, en el desarrollo del plenario no se ha acreditado que haya existido algún vínculo entre mi patrocinado con el extraneus. Y lo digo ello, señor, por una simple y sencilla razón, porque la Fiscalía no nos ha dicho nada respecto al contrato 1016-2016 GRH derivado de la licitación pública 27-2014-GRH. ¿Qué sucede? Que ese contrato fue suscrito entre el Consorcio Nororiental y Servicios SRL, representado por su gerente general Arisa Lina Trujillo y Flores, y por la empresa Windsor Contratistas EIRL, representada por el señor Gimbert Arnold Cabello Calixto. El contrato, señor, fue celebrado el 29 de diciembre del 2014. ¿Qué significa ello, señor? Que el consorcio San Antonio estuvo conformado por estas dos empresas, pero estas dos empresas se constituyen en consorcio para participar en la licitación pública 27-2014 GRH, y en ese proceso, para el acto de presentación de la propuesta técnica y de la propuesta económica, designan como representante común al señor César Augusto Cabrera Trujillo. Y sucede que al acto de presentación de la propuesta que se llevó a cabo, de la propuesta técnica y económica, de los sobres conteniendo las propuestas que se llevó a cabo el 12 de diciembre del 2014, es en ese acto que por primera vez aparece el señor César Augusto Cabrera Trujillo. Y entonces, ¿cómo es que a una persona que no aparece registrado como participante, que no compró bases,
que nunca se inscribió como postor, finalmente podrían interesarse en favorecerle con el otorgamiento de la buena pro. Hay un vacío en la teoría de la Fiscalía que no nos dice cómo es que a un tercero que fue designado por las empresas consorciadas, finalmente se interesaron los miembros del comité para favorecerle con el otorgamiento de la buena pro. Entonces, señor, queda claro que la Fiscalía no ha podido acreditar en ningún extremo su teoría que ha venido postulando a lo largo del proceso. Por otro lado, señor, ya había mencionado yo que el artículo 12 de la Ley de Contrataciones del Estado, entonces vigente, el Decreto Legislativo 1017, señalaba cuáles son los requisitos para una convocatoria a un proceso de selección. Pero el artículo 12, en la parte final, señala expresamente que se podrán efectuar procesos cuya ejecución contractual se prolongue por más de un ejercicio presupuestario, en cuyo caso deberá adoptarse la debida reserva presupuestaria en los ejercicios correspondientes para garantizar el pago de las obligaciones. Entonces, señor, tenemos que en el presente caso, la certificación presupuestal, octubre del 2014. Por un monto de 1.800.000, el gobierno tenía más de 6 millones de disponibilidad presupuestal. Se hace la modificación presupuestaria en noviembre, seguía teniendo. Se elabora el expediente de contratación, se aprueba con resolución ejecutiva regional, se designa el comité, el expediente estaba completo. Para los efectos ya luego del proceso de selección y concluido y otorgado la buena pro, para los efectos de la firma del contrato, lo que correspondía era, si es que el presupuesto finalmente había sido destinado a otros fines, el saldo que tenía el gobierno regional, y que por tanto se necesitaba mayor presupuesto para los efectos de garantizar el cumplimiento del contrato emergente de la licitación pública 27, lo único que tenía que hacerse es adoptarse la debida reserva presupuestaria. ¿Qué implicaba ello? Que la gestión entrante del señor Rubén Alba, como presidente regional, o quien tenía a su cargo la Oficina de Planificación y Presupuesto, simplemente tenía que, informado por los funcionarios de la gestión saliente, por el gerente de Planificación y Presupuesto, debía cumplir con lo que dice esta norma. Es decir, adoptar la debida reserva presupuestaria en el ejercicio del 2015. Y con lo cual, simplemente el proceso hubiera seguido adelante, y como en efecto finalmente sucedió, porque ya lo han hecho notar todos, de que como esta licitación pública fue anulada no por defectos del proceso en sí, sino por la firma del contrato que no le corresponde, que no tenía capacidad del vicepresidente regional. Entonces, por eso es que se retrotrae a la firma, porque no había ningún defecto, y luego se le asigna la reserva presupuestaria y finalmente se ejecuta la obra. Entonces, señor, queda claro pues que en ningún momento ha habido un interés indebido de los miembros del comité, entre ellos mi patrocinado, por tratar de favorecer al consorcio ganador de la buena pro, y en este caso en concreto a su representante común, quien aparece en el proceso, como ya lo dije, en la etapa de presentación de la propuesta como representante del consorcio. Téngase presente que inclusive en ese proceso de selección, quien se inscribe es Windsor Contratistas y no la otra empresa. Entonces, señor, resulta evidente que si se quiere hablar de un interés indebido, los miembros del comité tendrían que haberse interesado con una empresa, por lo menos sugiriéndole o asesorándole que se inscriba como postor, que se inscriba en el registro de participantes. Pero este señor César Augusto Cabrera Trujillo ni siquiera estuvo inscrito en el registro de participantes. Entonces, señor, en armonía con lo que dice el artículo 12 del Decreto Legislativo 1017, el trámite que correspondía ejecutar era adoptar la debida reserva presupuestaria para el ejercicio correspondiente al año 2015, en atención a que inclusive el contrato se estaba firmando a fines del año 2014 y era por demás obvio que entre la entrega del terreno y todos los demás actos propios del inicio de un proceso de ejecución de una obra iba a alcanzarle sobradamente el ejercicio fiscal siguiente.
¿Y este procedimiento es legal? Por supuesto que sí es legal, señor. Es absolutamente legal, porque el numeral 77.5 del artículo 77 de la ley 28411, entonces vigente, señalaba: para efectos de la disponibilidad de recursos y la fuente de financiamiento para convocar procesos de selección a que se refiere el artículo 12 del decreto legislativo 1017, se tomará en cuenta la certificación del gasto correspondiente al año fiscal en curso, que es lo que inicialmente se hizo con la certificación presupuestal. Pero dice seguidamente: y en el caso de ejecuciones contractuales que superen el año fiscal, como en el presente caso, el documento suscrito por el jefe de la Oficina General de Administración o el que haga sus veces en el pliego presupuestario que garantice la programación de recursos suficientes para atender el pago de las obligaciones en los años fiscales subsiguientes. Entonces, vuelvo a decir, lo único que correspondía, o en todo caso, lo único que se omitió es, para que quede constancia, con un documento, decir que como consecuencia de esta licitación pública y de este contrato, corresponde que ustedes garanticen la programación de los recursos suficientes a través de la reserva presupuestaria en el ejercicio 2015, tal como lo disponen el artículo 12 del decreto legislativo 1017 y el numeral 77.5 del artículo 77 de la ley 28.411. Y eso, señor, bajo ningún punto de vista puede ser delito de negociación incompatible, porque no es un interés indebido en favor de ninguno de los, en este caso, concretamente en favor del señor Cabrera Trujillo. Dicho ello, señor, entonces, no me queda sino solicitar a su despacho la absolución de mi patrocinado de los cargos que le resultan de la acusación fiscal, porque, como ya lo dije, ni siquiera ha habido una teoría unívoca o congruente al Ministerio Público desde la etapa de la formalización de la investigación preparatoria, inclusive en la etapa en la etapa intermedia. Nunca ha utilizado un mismo término, de tal manera que finalmente se termina no sabiendo qué es lo que quiso imputar el Ministerio Público. Y con respecto, señor, a la reparación civil que nos ha señalado el actor civil, me voy a dirigir a lo que dirían los artículos 424 y 425 del Código Procesal Civil, y con esa teoría del actor civil, si pretendiera yo pago de una indemnización, el juez declararía improcedente la demanda de plano porque no existe conexión lógica entre los hechos y el petitorio. Y en efecto, señor, el señor abogado del Estado se ha encargado de hablar de daño emergente, de lucro cesante, pero sin embargo no nos ha dicho en qué consiste el daño emergente. ¿Por qué el daño emergente es en la suma de 1.822.559.74? En palabras sencillas del doctor Bramón Arias, del doctor León Barandiarán, el daño emergente es el menoscabo que sufre la víctima en su patrimonio. ¿Cuál fue el menoscabo en el patrimonio del gobierno regional en este caso? ¿Hubo un menoscabo que llegue a 1.822.559.74? ¿Dónde está, señor? ¿Cómo ha acreditado el representante del Estado que haya habido un menoscabo del patrimonio del Estado? Ninguno, señor. Y luego nos dice que por daño emergente, daño a la persona, la suma de 100.000 nuevos soles. Pero nos ha postulado líricamente. No nos ha dicho concretamente, señor, el daño a la persona se produjo por esta situación. En términos de la justicia, del derecho civil alemán, en términos cauchísticos, genéricos, ha dicho que se ha producido un desprecio por los valores, por la rectitud y la honradez. Y entonces, para que no haya honradez, hubo alguien que tuvo una conducta deshonesta. ¿En qué consistió esa conducta deshonesta? No nos ha señalado. No hubo rectitud, entonces alguien actuó al margen de la ley contraviniendo una norma expresa, prohibitiva, que tampoco el señor representante del Estado nos ha dicho en qué consiste. Y nos dice que han despreciado los valores, pero ¿qué valores, señor? Si lo único que han hecho es garantizar la continuidad del ejercicio y de la ejecución presupuestal. Cuando se comienza una nueva gestión, señor, siempre hay los problemas del gasto, del gasto financiero, que siempre los gobiernos entrantes tienen problemas para que se ejecute el gasto financiero. Y cuando no tienen proyectos
en curso, simplemente terminan finalmente ejecutando, intentando gastar su presupuesto a partir del mes de mayo en zonas de cierre, por las máximas de la experiencia, señor, porque nosotros sabemos que la temporada de lluvias en toda la zona de cierre empieza a fines de octubre y cesa en abril, y por tanto no se ejecutan obras de infraestructura entre noviembre y abril, y solamente el periodo de ejecución es mayo a octubre. Entonces, señor, siempre tienen ese tipo de problemas de que el presupuesto se les acumula, presupuesto para gastos de inversión, terminan no ejecutando y revirtiendo el dinero del Estado. Entonces, para evitar eso, es lo que se suele hacer es dejar programado todo para que la gestión entrante nueva pueda continuar la ejecución presupuestal. ¿Qué es lo que se hizo? ¿Qué es lo que debió hacer? ¿Y qué es lo que finalmente, en el caso concreto de esta obra, hizo el señor Rubén Alba? Pues, una vez que anuló el contrato, luego fue a una conciliación. Como consecuencia de esa solución, retrotrajeron el proceso a la firma del contrato y luego se ejecutó la obra, y esa obra está sirviendo, señor, ha sido liquidada y está sirviendo a los niños de una zona que está en la zona de la provincia de Leoncio Prado. Entonces, señor, en suma, no se ha acreditado el interés indirecto, el interés indebido, perdón. Fiscalía no nos ha indicado en qué consistió ese interés indebido. Se ha acreditado que se cumplió con todos los requisitos de ley en el presupuesto, en el proceso de selección, y por último no se ha acreditado ni el daño emergente ni el daño moral, razones por las cuales solicito, reitero, se absuelva a mi patrocinado de los cargos que le resultan en la acusación penal por el delito de negociación incompatible y se le exonere del pago de la responsabilidad civil, en atención a que no se ha acreditado la misma en ninguno de sus extremos. He concluido, señor juez. Muy bien, escuchado y anotado. Especialistas, ¿tenemos audiencias continuas? Reviso el acta de la sesión anterior, señor magistrado. No, ninguna, señor juez. Bien, entonces nos quedamos acá. Tenemos otra sesión que atender, hay que preparar la misma. A ver. Próxima sesión de juicio oral, el día 20 de mayo de 2024. 20 de mayo de 2024 a las 15 horas, 3 de la tarde. Continuación de alegatos de cierre de la defensa técnica, los que aún todavía no han depuesto. Con todo lo ordenado y dispuesto, siendo las 16 horas 15 minutos. Muy buenas tardes con todos ustedes. Notificado a todos los presentes. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor, a todos. Buenas tardes con todos, permiso. Buenas tardes, señor juez. Buenas tardes a todos, permiso.